Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues aquí en la conferencia de prensa, el titular de un periódico ya salió. Aquí lo tenemos. Ya ves que AMLO es el que dicta la agenda del día en las noticias, por eso es que se enojan los medios de comunicación. Querían ellos ser únicos, tener su única palabra que durante 36 años se dijo que ellos tenían la verdad absoluta. Ahora ya no. Quien dicta la agenda del día es López Obrador. Vamos a leer este encabezado. Dice: Tatiana Cloutier será la nueva secretaria de Economía. Graciela Márquez fue propuesta para consejera del INEGI. Sí, porque el INEGI no hace la función que le corresponde. Entonces, son mejores con un distintivo, la honestidad, que es lo más importante, dijo el presidente. Son mujeres con un distintivo, la honestidad, que es lo más importante, dijo el presidente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes anunció a Graciela Márquez Colín como su propuesta para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El encargado es el que puso, no, lo puso desde el sexenio de Vicente Fox. Ahí está todavía. Lleva 3 sexenios, 20 años. El día de hoy envió nombramiento a la Cámara de Senadores de Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Actualmente se desempeña como secretaria de Economía. La va a sustituir Tatiana Cloutier Carrillo, indicó el mandatario. La convenció porque, si se acuerdan, cuando inició el gobierno de López Obrador, Tatiana Cloutier fue invitada a la subsecretaría de la Secretaría de Gobernación y no quiso, dijo que no, que ella hacía más en la Cámara de Diputados que como subsecretaria de Gobernación, y sus aspiraciones políticas también pues eran la de llegar a ser gobernadora, y pues no sé si se vaya a renunciar a ese sueño que tiene de ser gobernadora de Nuevo León. Esperemos que sí. Se necesita preguntar a los ciudadanos de Nuevo León para ver si sale en primer lugar de acuerdo a las encuestas. Dice: López Obrador explicó que el Congreso tiene que ratificar el cargo que propone para la actual secretaria de Economía, pero el caso de Cloutier no. Sí, porque es un mandato del gobierno federal. En el caso de Graciela, su cargo tiene que ser ratificado por el Congreso, que es un instituto dependiente de según, entre comillas. En el caso de Tatiana, su llegada a la Secretaría de Economía no. El mandatario mexicano aseguró que las mujeres
propuestas a estos cargos tienen el distintivo de la honestidad y es lo más importante en su gobierno. Son mujeres con un distintivo, la honestidad, que es lo que más nos importa, porque repito, nada dañó más al país que la corrupción. Y por ahí tenemos a Graciela. Estuvo en las conferencias de la tarde. Estuvo en los días jueves, me parece, en la mañanera. Además, López Obrador aseveró que las propuestas a estos cargos no tienen que ver con la cuota de género, sino tiene que ver con que en el servicio público haya gente honesta. Encontré estos resultados. Cloutier es hoy por hoy una de las mujeres más influyentes en la política mexicana, junto con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Olga Sánchez Cordero, la primera secretaria de Gobernación de México. Pues esperemos que haga, sí va a hacer bien su trabajo. A ver si no es una de las candidatas a ocupar la presidencia de la República, la primera mujer, aunque Claudia Sheinbaum tiene el apoyo del presidente. El presidente mexicano se refirió a la futura secretaria de Economía como una mujer de principios, honesta con integridad. La actual diputada federal fue la jefa de campaña del ahora presidente López Obrador. Cloutier es hija del connotado político Manuel Cloutier, que fue candidato a la presidencial por el PAN en la elección presidencial del 88, cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas, y que por cierto la ganó Cuauhtémoc. En dicho partido militó hasta 2005, cuando renunció al partido argumentando diferencias ideológicas, a pesar de que llegó al Congreso de la Unión por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. En reiteradas ocasiones ha explicado que no tiene la intención de ser militante de dicho partido. Salí del PAN en 2005, o sea, ya casi son 15 años. Ya hace 15 años que me uní al partido más grande de este país. Ese partido se llama México y me fui a trabajar en la construcción de la ciudadanía para que supiera cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, porque es importante cumplir con la ley. Si estoy unida al partido más grande de este país y se llama México. Pues sí, pues ahí tienen la nueva secretaria de Economía. Creo que si era necesario, ya termina el periodo del próximo año. Vamos a ver qué pasa. Ella quiere la gobernatura y creo que la ganaría muy fácilmente si es candidata a Nuevo León. Sería muy bueno tener a la gobernadora Tatiana como gobernadora, Tatiana Cloutier. Vamos a escuchar a los nombramientos que hizo López Obrador. De primer orden, hizo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo en economía, ella y su equipo. Pero también necesitamos llevar a cabo cambios en todas las áreas. Es que fueron 36 años de predominio de la política neoliberal. Entonces, tomaron el gobierno y hay áreas en donde prevalece
la tecnocracia todavía. Entonces necesitamos ir dándole pues una visión social a la administración pública. ¿Qué caracterizó al periodo neoliberal? Bueno, era en lo administrativo elevar a rango supremo la economía, la técnica, y subordinar todo lo demás, lo social, fundamentalmente. Entonces, ahora queremos también una renovación en la administración pública, no el predominio de tecnócratas, y algo que urge hacer, que vamos a estar llevando a cabo, el que se puedan formar jóvenes para el relevo generacional, con una visión distinta. Imagínense si a todos los jóvenes que formaron el periodo neoliberal les hicieron creer, como sucedió, de que si aumentaban los salarios era malo, perjudicial, porque eso traía aparejado inflación. Así los educaron. Entonces, por eso los salarios se fueron al suelo en el periodo neoliberal. Muchas veces aumentaban el salario mínimo por abajo de la inflación. Pero así formaron a los jóvenes, con esos sofismas, con esas mentiras. ¿Cómo no vamos a tomar en cuenta que la Constitución establece de que el salario tiene que alcanzar para satisfacer las necesidades básicas de una familia, y un salario mínimo como el que todavía hay, desgraciadamente, no alcanza? Entonces hay que buscar mejorar el salario. Y no es cierto que el aumento del salario significa aumento de inflación. Nosotros hemos aumentado el salario en 2 años, en términos reales, en 30%, y la inflación promedio es de 3.5 promedio anual. Y el salario aumentó el 30%. No pasó nada. Está controlada la inflación. Entonces, se requiere, esto también corresponde atenderlo a las universidades, que también se volvieron muy tecnocráticas, neoliberales. Entonces, es una etapa nueva y hay que darle oportunidad a jóvenes con una visión distinta, ya no la misma concepción neoliberal, tecnocrática, privatizadora. ¿Cómo es eso de que era indispensable privatizar, entregar los bienes del pueblo, de la nación, a particulares? ¿Qué clase de política es esa?
si el gobierno tiene que procurar el bienestar del pueblo, la felicidad del pueblo. Pero bueno, son los cambios. Adelante. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de Zona de Medios Globales. Presidente, con esta oleada de mujeres para el INAI, ¿no sería bueno también que llegara una mujer? ¿A dónde? Al INAI. Que estuviera llegando también una mujer al cargo. Sí, pero no sabemos cuándo hay el vencimiento de los cargos, y algunos corresponde hacer la propuesta al Ejecutivo y otros los propone directamente el Senado. No sé cuál sea el caso, pero sí vamos a que se cuide mucho el que sean personas honestas, hombres o mujeres, porque no es nada más el conocimiento, no es nada más el que se hayan doctorado en una universidad del extranjero, es también los principios, los ideales, la honestidad. Es que el problema de México, el principal problema de México es la corrupción. Entonces, que los servidores públicos sean incorruptibles. Esa es la gran transformación. Eso es lo más importante de todo. Lo demás es accesorio, es complementario. Pero si se destierra la corrupción en el país, se lleva a cabo una gran transformación, que ese es el objetivo que perseguimos. Imagínense cómo iba a salir adelante el país si las grandes corporaciones que tenían secuestrado al gobierno no pagaban impuestos. Si tenía que pagar impuesto, ahora sí, la plebe, los nacos, el pueblo raso, y los de arriba no. ¿Por qué estamos saliendo adelante? ¿De dónde salen los fondos para las políticas de bienestar? Pues de no permitir la corrupción. Repito, 750,000 millones de pesos se han cobrado de rezagos. Por eso no se ha pedido deuda adicional, no se ha contratado deuda adicional, por eso no han habido gasolinazos, por eso no han aumentado los impuestos. Entonces, sí dañaba mucho la corrupción. Era lo que daba al traste con todo. No alcanzaba el presupuesto. Porque todo se pagaba con sobreprecio y había también muchos lujos. Todo esto de los fideicomisos que los defendieron tanto. Imagínense, 90 fideicomisos en el CONACYT, 90. Y entregaban el dinero, nadie rendía cuentas y se suponía que era para la investigación,
para la innovación, para la ciencia y la tecnología. Y si hacían algo, era construir edificios para la ciencia y la tecnología. Construcciones muchas veces dejadas sin terminar, en proceso, costosísimas, también contratos entregados a partir de la corrupción. Entonces todo eso se está terminando y nos alcanza el presupuesto y vamos bien. Entonces por eso es el enojo, ¿no? Pero vamos a seguir adelante. Sí, comentar que este cambio se da el 10 de diciembre del INAI. Y bueno, en otro tema... Pero no sé si corresponda a nosotros, si es propuesta nuestra, si vamos a procurar que sea una gente honrada, sobre todo en estos organismos donde se han dedicado a hacerse de la vista gorda, porque esa fue otra característica del periodo neoliberal, para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que había transparencia, empezaron a crear organismos. El organismo de la transparencia, siempre lo digo, se inauguró resolviendo mantener en secreto las condonaciones de impuestos que se dieron durante el gobierno de Vicente Fox. Y su momento estelar fue cuando también resolvió mantener en secreto toda la información de Odebrecht. ¿Y cuánto cuesta mantener ese organismo? También dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, 1,000 millones de pesos al año. Pero los directivos, consejeros, se dan la gran vida. ¿Y de qué sirven estos organismos? Son floreros, y antes para simular de que de esta manera el gobierno se preocupaba para que no hubiera corrupción. Entonces ya se termina la simulación. Yo creo que todo esto viene de tiempo atrás, también para los historiadores es interesante el que se pueda constatar el origen de la simulación en la política de nuestro país. Yo creo que se originó todo el modelo de simulación política durante el Porfiriato. No pudo la revolución con eso. Porfirio fue el artífice, el creador del modelo de simulación, porque no se dejaba de cumplir con la Constitución en el Porfiriato. Nada más que se cumplía en la forma y se violaba en el fondo. Pero la Constitución establecía que el presidente debía de rendir un informe cada 6 meses y ahí estaba el informe. Y funcionaban los 3 poderes, nada más que el poder de los poderes era el Ejecutivo. Pero eso se mantuvo, ¿sí? Continuó manejándose en todos los campos. Y ya en una segunda tema, presidente, de investigación. Pues ahí está la respuesta, y pues también Tatiana se va a la Secretaría de Economía. Bueno,
aquí lo dejamos. Vamos al próximo video.